Vamos a buscar en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 10. Es una bendición, hermanos, poder llegar a la iglesia. Porque aquí encontramos, hermanos, compartimos la palabra de Dios y esto conforta nuestras vidas. La palabra de Dios es un gran alimento para el alma, para el espíritu. Y me da gozo, hermanos, estar en la iglesia, hermanos. Me da gozo también ver caras que nos visitan, caras nuevas. Qué bendición, hermanos, que Dios está obrando, hermanos. Vamos a buscar allí en Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice: he aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mira, hermanos, qué privilegio para esas personas que en su momento pudieron acercarse a Jesús y mirar su cara, quizás saludar su brazo, poder acercarse y poder preguntarle. Muchos hombres tuvieron la dicha de poder verle y platicar con él. Profetas y reyes, dice la Biblia, que desearon ver esos días y no lo pudieron ver. Pero aquí tenemos a estos hombres que tienen esa dicha de poder acercarse al Señor. Y aquí vemos a un maestro, a un doctor de la ley, acercándose al Señor, y se acercó con una muy buena pregunta, hermanos. Maestro, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Yo creo, hermanos, la pregunta era muy buena. Quizás él tenía inquietudes, pero lo triste es que este hombre se acercó, pero no sinceramente. Porque aquí especifica que él se acercó tentándole. Quizás él quería saber si él estaba dentro o fuera de la ley, si él seguía la ley de Moisés o no. Por alguna razón él quería tentarlo, quería cazar palabras, quizás quería tener maneras de cómo poder acusarlo. Qué triste tener el privilegio de poder acercarse, pero no con un corazón sincero, perder la oportunidad. Se me hace triste esta cosa. Pero eso es lo que vemos, hermanos, que no todos los que se acercan al Señor son sinceros en su corazón. Hay quienes solamente se acercan para cuestionar su doctrina. Hay quienes agarran las Escrituras solamente para buscar errores. No todos son sinceros cuando se acercan al Señor. O por ejemplo, hay quienes se acercan al Señor solamente cuando tienen una necesidad, pero no para conocerle a Él. Yo puedo acercarme si tengo una necesidad, pero si no tengo ninguna intención de conocerlo, de saber quién es, qué triste no perder la oportunidad.
O hay quienes se acercan solamente para beneficios o buscar intereses propios. Dios quiera que todos aquellos que nos hemos acercado al Señor sea con un corazón sincero. Amén. Un corazón dispuesto a conocerle y a tomar lo que Él nos diga, hermanos. Ahora el Señor Jesucristo le dijo, pues, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes tú las Escrituras? Ahora yo creo, hermanos, este maestro, ellos eran expertos en las Escrituras, ellos conocían lo que decía la palabra de Dios, y de hecho, ellos escudriñaban las Escrituras porque a ellos les parecía que en ellas se encontraba la vida eterna. De hecho, en el Evangelio de Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿No queréis venir a mí para que tengáis vida? Estos hombres sabían que la Biblia hablaba acerca de la vida eterna, pero era la misma Biblia, hermanos, quien daba testimonio de Jesucristo, el autor de la vida eterna. Pero el problema de ellos es que ellos no aceptaban la persona de Jesucristo. Dice, por ejemplo, allí en Juan, en el capítulo 5, en el versículo 45, no penséis que yo os tengo de acusar delante de mi Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeses a Moisés, creerías a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si se fijan, hermanos, ellos se podían jactar de tener los escritos de Moisés. El mismo Señor dijo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Ellos tenían conocimiento de las Escrituras, pero cuando llegó la persona de Jesucristo, no querían venir a Él. Las Escrituras daban testimonio de que Él era la vida eterna. Y en muchos otros pasajes, en las predicaciones del Señor, dice la Biblia que Él estaba ofreciendo la vida eterna. Tú puedes encontrar muchos de sus diálogos donde Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Él está ofreciendo vida eterna por confiar en Él. Pero estos hombres, dice este hombre, ¿qué bien haré? ¿Qué puedo hacer yo para ganar o para tener la vida eterna? Porque les costaba trabajo aceptar lo que el Señor les ofrecía. Y eso les dice, mira, yo no los puedo acusar de estas cosas. Hay quien les va a acusar, Moisés, en quien ustedes están esperando. Porque si ustedes creen a sus escritos, deberían creer en mí, porque de mí escribió él. Pero a ellos les costaba, te digo, trabajo. No eran sinceros cuando se acercaron al Señor. Ahora este hombre les cita los dos mandamientos, donde se resume toda la ley, los dos mayores mandamientos, el de Deuteronomio 6:5 y el de Levítico 18:19, que dice, como dice aquí, amarás a Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este era el mandamiento principal que este doctor le está citando al Señor, pues está escrito que debemos amar a Dios así, como lo dice la Biblia. La pregunta que me hago, ¿habrá alguien capaz de amar a Dios sobre todas las cosas?
Dice aquí, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Habrá alguien sobre la tierra que tenga la capacidad de amar a Dios de tal manera? Mira, hermanos, yo creo que a veces intentamos amarlo, pero aquí no dice el mandamiento, intentarás amar a Dios. No, dice el mandamiento es amarlo sobre todas las cosas. No una parte, no darle solamente a Dios una parte, hermanos. Una parte de nuestro tiempo, una parte de nuestro esfuerzo, una parte de adoración, una parte de lo que somos. Dios es digno de todo nuestro ser entero, hermanos. De amarle, no solamente intentarlo o cuando puedo o si depende de las circunstancias. El mandamiento era muy claro, amar a Dios sobre todas las cosas. Qué difícil, hermanos. O sea, un mandamiento, hermanos, para mí yo creo imposible que yo pueda cumplir ese mandamiento. Y si yo esperaría obtener la vida eterna a través de cumplir ese mandamiento al pie de la letra, yo estaría perdido. Porque conozco mi naturaleza, sé mi incapacidad, sé que es difícil que yo pueda amar a Dios sobre todo, sobre mi familia, sobre mis planes, sobre todo lo que yo soy, hermanos. Al menos hasta ahorita, hermanos, yo no he conocido un cristiano que ame a Dios sobre todas las cosas. De veras, no lo conozco, hermanos. Si hay uno aquí, levante su mano. Y a través de la historia, no tampoco he visto a alguien que diga, Él le amó sobre todas las cosas. Ahora también necesita otro pasaje de Levítico 18:19, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aún ese mandamiento que es menor al de amar a Dios, hermanos, también yo creo que es muy difícil poder llevarlo a cabo, hermanos, porque nos cuesta trabajo, hermanos. Nuestra naturaleza es tan egoísta, es tan llena de envidia, hermanos. Nuestra naturaleza es tan soberbia que no nos permite amar a Dios, al prójimo como a nosotros mismos. Y no solamente amar a Dios, hermanos, es amar al prójimo es como al que te cae bien, al familiar, al hermano en la fe, al que es noble, al bueno, al rico, al que es el cuate. Sino cuando la Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, está hablando de todos los hijos de Adán, de todos aquellos que tienen su naturaleza caída. Está hablando de todos aquellos que tienen las mismas carencias que tú, los mismos problemas que tú. Es un mandamiento, hermanos, amar al prójimo. La Biblia, te digo, la Biblia es dura y muchas veces, hermano, en muchas ocasiones nos cuesta trabajo poder poner los mandamientos como Él dice. Dice la Biblia que en estos dos mandamientos se resumía toda la ley. Si tú eres capaz de cumplir estos, tú has cumplido toda la ley. Pero qué difícil es amar al prójimo, hermanos. Yo creo es algo muy difícil, hermanos. Ahora este señor o este maestro le dijo, pues, está escrito que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Cristo le dijo, haz esto y vivirás. Si tú no aceptas lo que yo te ofrezco, entonces haz la ley y vivirás.
podrás tener esa opción. Si quieres la vida eterna, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y vivirás. Pero yo creo que este hombre, su problema no era de conocimiento en las Escrituras, porque las conocían, sino que él tenía otro problema. Él carecía de sentido, de falta de compasión o de caridad hacia los demás, porque después en el siguiente versículo de Lucas dice que él se quiso justificar a sí mismo. Dice ahí en Lucas, si regresan a Lucas capítulo 10, versículo 29, mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Mira, hermanos, este hombre tenía mucho conocimiento en las Escrituras, pero carecía de caridad, hermanos. ¿De qué sirve, hermanos, escuchar la palabra de Dios? ¿De qué sirve, hermanos, conocer la palabra de Dios o aún predicarla si no se pone por obra? Muchos de nosotros quizás predicamos en las calles o en las congregaciones, pero si no la ponemos por obra, hermanos, solamente son palabras al aire. No hay mucho provecho cuando no se pone por obra la palabra de Dios. Este hombre conocía la ley. Ahora la ley dice que el cumplimiento de la ley era la caridad. Ellos eran expertos en las Escrituras y podían saberla, jactarse en ella, pero si no la ponían por obra, no servía de nada. Y dice aquí que este hombre se quiso justificar. Dice, mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Voy a leer un pasaje, ahí quédense, hermanos, yo leo un pasaje en Romanos, capítulo 13. Dice ahí en el versículo 10. Amén. Romanos 13:10. La caridad no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Si este hombre se quería justificar a sí mismo a través de ejercer estos mandamientos, pues el propósito de la ley era tener caridad, ejercer caridad, hermanos. Pero este hombre pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es aquel a quien yo puedo hacerle una caridad? A quien yo le puedo ayudar, en el cual yo me puedo gastar. Y el Señor le pone una enseñanza con una parábola. Dice en el versículo, vamos a leer desde el 30. Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de lado. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Llegándose, vendó sus heridas, echóles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura,
llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y diólo al huésped y le dijo: cuídamele, y todo lo que más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Tenemos, hermanos, una bonita parábola que el Señor la pone como ejemplo para ilustrarle a este hombre lo que él podía o debía hacer con su prójimo. Tenemos el caso de un hombre que cayó en manos de ladrones. Este hombre, por lo que el Señor describe, fue despojado de todas sus pertenencias, fue insultado, fue maltratado, fue golpeado. Es más, yo creo le cortaron, abriéndole serias heridas, y luego él cae en el suelo y está ahora agonizando. Ese hombre está en el camino, está solo, necesita que alguien le eche la mano, que alguien lo socorra, porque este hombre ha caído bajo la tiranía de estos hombres salteadores que le quitaron sus cosas y luego se fueron, dejándole allí a una muerte segura. No les importó que ese hombre iba a morir, a ellos les importaba robar sus pertenencias. Tú imagina, hermanos, echa a volar un poco tu imaginación, que ahí por el camino está ese hombre tirado con sangre, él está casi desmayándose, se le está yendo el conocimiento, él está muriéndose, porque dice ahí el Señor, le dejaron casi medio muerto. Está perdiendo la vida, ya tiene media vida, está medio muerto. Y luego, por lo que dice aquí, que ese hombre necesita ayuda. Está en las peores condiciones ahora, pero no pasa nadie, hermanos. No hay quien lo pueda ayudar, y por fin se ve que desciende un sacerdote de Jerusalén que va rumbo a Jericó, y luego también viene un levita, y luego lo ven y se pasan de lado, se van por de qué lado. El levita desciende, lo mira del suelo, hace como de la vista gorda, hace como que no vio nada, y también se va, hermanos. Ni siquiera se detienen por un segundo a considerar lo ocurrido. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es ese pobre hombre? Ni siquiera fueron movidos a la compasión, no sintieron afecto por decir, cuando menos déjame preguntarle qué ocupa. Estos hombres se fueron. Ahora era un sacerdote y era un levita, eran 2 ministros que trabajaban allí en el templo. Estos hombres hacían los oficios del templo, ellos hacían los sacrificios a favor del pueblo, ellos estaban para ayudar al pueblo. Precisamente ellos eran los principales que deberían tener compasión, y más por ser alguien de su raza. Pero lo triste es que estos hombres se pasaron de lado, hermanos, porque es lo que vemos aquí, que se fueron de lado. No les importó que ese hombre iba a morir, hermanos. Pero también el Señor dice que pasó un samaritano, una persona que no es de esa raza, que no es judío. Es más, entre judíos y samaritanos no se llevaban, no se trataban, hermanos. Los judíos eran tan sublimes que ellos creían ser superiores a los demás y menospreciaban aún a los que no eran de su raza.
los tenían como pecadores, como los malos, como inmundo, como gente inmunda. Ellos se sentían así tan superiores. Pero dice el Señor que pasó un samaritano que transitaba por ahí y ese hombre le pudo ver, hermanos. Dice que viéndole, él empezó a detectar, aquí hay un problema. Aquí hay una persona que tiene problemas. Pero ese hombre no se marchó, hermanos. Ese hombre se detuvo a considerar lo que había pasado. Y podemos verlo, hermanos, que ese hombre, lejos de argumentar o estar lleno de criterios propios, ese hombre se puso a ayudar, hermanos. Él no se puso a pensar allí, pues él se lo buscó. ¿Para qué pasaba por aquí? Si él sabía del riesgo que corría, ¿para qué lo hacía? O sea, él no se puso como a argumentar o a decir, ¿y si me quedo aquí, ayudarlo? ¿Y qué tal si me echan la culpa? ¿Qué tal si a mí me hacen responsable de la vida de este hombre? O tampoco dijo, además es judío, ¿yo por qué lo tengo que ayudar? Siempre nos han despreciado. O sea, este hombre podía tener muchos argumentos, podía juzgar la vida de ese hombre, pero no lo hizo, hermanos. Él dejó todo su criterio a un lado, porque él fue movido a la compasión, fue movido a misericordia. Y yo creo, hermanos, es una muy buena lección que debemos aprender los cristianos, antes de juzgar el porqué de las desgracias de los demás, debemos mejor ayudar. Amén. A mí me ha pasado y lo he dicho, pues es que él se lo buscó. Pues ahora que se atenga a las consecuencias. Pero eso no es la doctrina del Señor, hermanos. El Señor no nos pagó con esa moneda a nosotros, hermanos. Gracias, Señor. Él fue movido a la misericordia también. Y lo que estamos viendo aquí, que este hombre fue movido a la misericordia y hizo a un lado todo su criterio, dejó de estar, no pensó en juzgar la causa, sino ver la necesidad y de cómo podía ayudarlo. Créeme, este hombre tenía razones para pasar de lado, pues si los de su propia raza no lo ayudaron, ¿por qué lo voy a hacer yo? Pero fue la caridad o la compasión, hermanos, lo que lo llevó a este hombre a tenderle la mano. Sin ser judío, sin ser Jehová su Dios. Quizás este hombre tenía otros dioses, no sé, hermanos, otra religión, pero pudo hacer mucho más que aquellos que profesaban la misma ley, que aquellos que se jactaban de la misma ley. Este hombre pudo hacer mucho más. Mira, tampoco dijo este hombre, mira, estás en problemas, voy a orar por ti, a ver quién te puede ayudar, a ver si Dios te manda la ayuda de algún lado, como a veces hacemos nosotros cuando vemos a alguien en problemas, pues voy a orar por ti. No, este hombre tomó la responsabilidad propia y poder encorvarse y empezar a ayudarlo, hermanos. No dijo, voy a orar por ti, no, voy a yo hacer las cosas, yo voy a hacer el trabajo, voy a hacer lo que está a mi alcance para atenderte. Y saca sus vendas, saca su vino, saca su aceite para empezar a curarlo, hermanos. Él traía su propio botiquín. Qué chistoso que él venía con su propio botiquín, porque él sabía que él estaba expuesto también a caer en la misma desgracia, hermanos. Y no dijo, bueno, no, ¿cómo voy a gastar mis vendas? ¿Cómo voy a gastar mi aceite? ¿Y qué tal si a mí me pasa, yo cómo me voy a curar? A él no le importó su vida, hermanos. Él le importaba lo que ahora estaba ante sus ojos, la necesidad que él estaba observando, hermanos. Y él sacrificó lo que traía para ayudarlo. Qué hermosa historia nos cuenta el Señor Jesucristo, hermanos, acerca de este pasaje. Este hombre tomó la responsabilidad de llevarlo. Él no dijo, si me quedo aquí a ayudarte, ¿y qué tal si vienen
y a mí me hacen lo mismo. No, hermanos, Él toma la responsabilidad de lo que es la verdadera caridad, hermanos. Sacrificarse a sí mismo. Él como puede lo agarra y lo sube a su cabalgadura, hermanos. Y Él va a pie, hermanos, y va jalando quizás el burro o el caballo, no sé qué era. Pero él lo lleva rumbo a un mesón, hermanos. Y cuando llega al mesón, no lo deja allí. A ver quién puede ayudar, a ver quién puede hacer algo por él. No, hermanos, dice que ese hombre se quedó con él 2 días. Ese hombre llegó allí, lo lleva al mesón, habla al mesonero, ayúdenme a ponerlo en una camilla, en una cama. Pero ese hombre está todavía allí, hermanos, esperando que sus latidos de su corazón sigan palpitando. Él está allí preocupado. Lo ve como si fuera su propio hijo, como alguien que él ama, cuando ni siquiera lo conocía. Pero su intención era ayudar. Y está allí pasando la noche desvelándose, hermanos, esperando que este hombre tenga una mejor reacción. Y como él tiene asuntos importantes, porque dice que él transitaba solamente por ahí, quizás iba a un negocio, tenía asuntos importantes que hacer, pero él tuvo que hacer a un lado esto por esperar allí hasta que no ver que este hombre empezara a evolucionar o a estar mejor, hermanos. Y cuando ya por fin le ve un poco mejor, saca su cartera, hermanos, y saca dinero y se lo da al enfermero y le dice: cuídame, y todo lo que de más gastares cuando yo venga, mira, te lo voy a pagar. Todavía te hace un compromiso, hermanos, de pagar una deuda que no es de él, hermanos. Gloria a Cristo. Dice: cuando yo vuelva te lo voy a pagar todo. Y cuando yo leía esta historia, hermanos, y me ponía a echar y maquinar empecé a echar a volar mi imaginación, el camino muy escabroso, los ladrones, y luego mucho peligro, ese hombre empujando, subiendo allí a este hombre, tratando de no lastimarlo más, porque él estaba desangrándose, hermanos, y llevarlo todavía no sé cuántos kilómetros, quizás eran unos 20 kilómetros, me imagino. Y él va caminando, por fin llega, lo baja y hace un esfuerzo. Todo esto que sucedió, hermanos, y me puse a pensar, ¿qué tan cerca o tan lejos estamos nosotros de parecernos a este buen samaritano? Ponte a pensar un poco, hermanos, ¿qué tan lejos o tan cerca tú estás de ser como este buen samaritano? Hagámonos esta pregunta: ¿eso haría yo en tales condiciones? Si miraría yo en un callejón, en una privada o por ahí por el camino a alguien tirado, ¿de verdad me pararía a considerar y a tender la mano? ¿Estaría dispuesto a dejar mi negocio, a dejar mi trabajo, a dejar mis pendientes solamente para poder socorrer a alguien? ¿Estaríamos dispuestos a abrir nuestra cartera y pagar los gastos del medicamento de alguien que está en esa situación? ¿O solamente diríamos: pues vamos a orar por él, a ver qué Dios puede hacer? Mira, el Señor nos está dando una muy buena enseñanza, hermanos. Qué triste que hoy en día el cristianismo está perdiendo esa esencia de la caridad, hermanos. Que nos hemos hecho tan fríos, tan rígidos, tan duros, que así nos está moldeando este mundo, porque así es el mundo, egoísta, hermanos. Pero ¿por qué dejarnos moldear por el mundo y no por los dedos del Señor, que son llenos de caridad, hermanos? ¿Seríamos capaces nosotros de compartir esa desgracia, aunque sea ajena? A veces vemos llorando al vecino o a la vecina que tienen problemas serios, que fueron golpeados, fueron robados, o no tienen para poner el gas, no tienen para cierta necesidad, sus niños tienen hambre, y nosotros a veces mejor echamos lo que sobra de comida a los perros. No sentimos, ¿qué tal si compartimos la mesa
con aquel que sabemos que no tiene, que está solo, que no tiene trabajo, que no puede él solventar algún gasto? Oramos, Señor, gracias que has bendecido esta mesa, pero no volteamos a ver a nuestro alrededor si también en sus mesas está ese alimento que está en la tuya. Nos hace falta ser compasivos, tener una boca de caridad, hermanos. No sé si nosotros seríamos capaces de hacer lo mismo en cierta situación, ser empáticos. ¿O somos apáticos? Este sacerdote, este levita, fueron apáticos. No les importó que ese hombre estuviera muriendo allí. Es más, ellos fueron casi como los ladrones. No sintieron ninguna piedad al golpear de tal forma, lo dejaron a su suerte, a una muerte segura. Y cuando estos hombres lo ven, lo están dejando igual, a una muerte segura. Cristo le dice, ¿quién pues te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de estos ladrones? Él está preguntando a este experto, ¿quién crees que fue entonces aquí el buen samaritano? ¿Quién fue el que hizo el favor de estos tres hombres que pasaron por ahí? Dice ese hombre, pues pienso que aquel que usó de él con misericordia. Cristo le dijo, tú haz lo mismo. Tú haz lo mismo. Eso es amar al prójimo. Eso es decir cumplir la ley. No solamente es decir llenarte la boca de letras. No, es cumplir la ley, es sentir la caridad. Ahora, si viéramos como esto, como una especie de alegoría, hermanos, pudiéramos poner a pensar, bueno, los ladrones serían como las violencias y maldades que generamos nosotros los humanos, y el pecado sería el arma con el que se hiere, con el que se roba la paz, con el que se roba el gozo, con el que se quita la libertad. Y estos ministros serían los que representan la ley. La ley nos salva. Al menos es imposible ser salvo por ella. Y el buen samaritano, hermanos, es aquel que se despojó de sus bienes, que se hizo hombre, que vino a este mundo y usó todos sus recursos, todas las riquezas de su gracia las empleó para curarnos a todos nosotros. Ese hombre solamente pudo haber sido el Señor Jesucristo. Qué gran ejemplo nos dio Él, hermanos. Al Señor Jesucristo no le importó tu raza, pues ellos son mexicanos. Pues no, mira, yo vine a los judíos. No, hermanos, a Él le importaste tú. Yo creo, hermanos, el Señor le estaba dando una buena enseñanza a este hombre. Ahora, si un samaritano, hermanos, pudo ser capaz de hacer todo esto por alguien que no conocía, ¿no cree usted que un cristiano debe superar eso? ¿No cree usted que nosotros como cristianos debemos superar lo que hizo ese samaritano? Ese samaritano no conocía a Dios, no era cristiano, era samaritano, ellos tenían otra cosa. ¿No cree entonces que un cristiano debe superar lo que el Señor está diciendo? ¿O qué tal aún, hermanos, si Jesucristo fue capaz de hacer todo esto por nosotros? ¿No creen que los seguidores de Él deben hacer lo mismo? Yo creo que sí, hermanos. Amén. Si esa es la doctrina que Él nos enseñó, ese es el camino que debemos seguir entonces. Amén. Dejar de amar nuestras cositas, dejar de amarnos a nosotros mismos y poner la vida como Él la puso por los demás. Si el Señor le está diciendo a este doctor de la ley, haz tú lo mismo, ve, tú haz lo mismo. Si Dios le está diciendo a alguien que camina bajo la ley, yo creo, hermanos, que los cristianos que estamos bajo la gracia
somos más obligados a hacer esta cosa. Ellos lo hacían por cumplir una ley, hermanos, pero nosotros tenemos la gracia del Señor. Todos los días recibimos el favor de Dios. Todos nosotros sufrimos, es cierto. Todos tenemos problemas, es cierto. Pero tenemos un Dios que todos los días también nos socorre, también nos ayuda y nos da en abundancia y nos da de más, hermanos. ¿Para que hagas alcancía? No, hermanos. Para que emplees para las necesidades de los demás. ¿Que no eres tú la luz del mundo? ¿No somos esa luz? Pues, ¿cómo crees que debes alumbrar? Es lo que está mostrando aquí. Ahora pienso también, hermanos, que cuando uno ayuda, la mayor bendición la tenemos nosotros. Si tú te pones, hermano, a considerar la situación y tú tratas de imitar y de hacer lo que el Señor te dice, el más bendecido vas a ser tú. Mira, ese hombre quizás lo curaron al siguiente día, quizás 2 o 3 días más. Él se levantó y se fue a su camino, hermanos. Cobró su vida, pero aquí yo creo que la mayor bendición se la llevó este samaritano. Porque él sembró para su bien, hermanos. El día de mañana, si él cae en eso, mira, va a haber otra mano que lo va a ayudar a él. Yo creo que la mayor bendición, hermanos, cuando ayudamos es pensar o saber o sentir, todavía siento compasión. A estas alturas de la vida todavía siento que puedo ayudar. Todavía soy movido a la misericordia. A mí me daría miedo, hermanos, ya no sentir compasión, ya no sentir misericordia. Como el mundo afuera es tan frío, hermanos, tan duro, tan egoísta, que si ven que están asaltando a alguien, hermanos, se pasan de lado. Sacan su teléfono, hermanos, no para hablarle a la policía, sino para sacar video. Porque creen que es una escena, una película. Son gente fría, hermanos, que no alzan la voz. ¡Ey, déjalo! ¿Qué tal si se regresa conmigo? Bueno, tienes pies, no corres. Pero alza la voz, interrumpe al ladrón. Haz algo que tú sepas que puedes hacer algo. Qué bendición que todavía podamos sentir, hermanos, el alzar la voz, el tender la mano, porque sería triste que el día que estás viendo, sabes de alguna desgracia, sabes de algún necesitado, sabes de que alguien necesita la ayuda, y sería triste que tú des la espalda, que encojas los hombros, que te hagas de la vista gorda. Entonces, para no caer a eso, hermanos, debemos empezar a ejercitar lo que es la compasión, hermanos, lo que es la caridad, porque todos los días nosotros la necesitamos de parte de nuestro Dios, hermanos. Amén. Mira, es un pasaje tan sencillo que el Señor mostró para darnos una enseñanza, hermanos. Pero pienso, las enseñanzas del Señor Jesucristo son muy sencillas, pero qué profundas y qué desafiantes, hermanos. Cuando el Señor le dijo, haz esto y vivirás. Haz esto, haz tú lo mismo, le dijo, perdón. Qué desafiante, hermanos. Salir, hacer yo lo mismo. Y luego miras la situación, tengo que abrir mi cartera, tengo que invertir mi tiempo, tengo que donar mi sangre, tengo que hacer este favor, tengo que cargar 2 millas, tengo que hacer esto, es desafiante, hermanos, pero vale la pena, hermanos. Es la doctrina del Señor y es lo que quiere precisamente. Dice, haz tú lo mismo. No está diciendo si puede. No, el mandamiento del Señor es, haz tú lo mismo. Gloria sea el Señor, hermanos. Demos un momento de comunión.